Bueno, buenas tardes. El tema que yo les voy a presentar, como ya dijo don Mario, es la interacción entre Rhodophyllus similis y Fusarium oxysporum cubense en la expresión del marchitamiento por Fusarium. Muchas veces esta interacción es un poco subestimada, entonces después de esta charla quisiera que ya viéramos este tema o esta relación de una manera diferente. Bueno, primero que todo, quisiera darles una introducción acerca de estos dos importantes patógenos en el cultivo del banano. Uno de ellos es el nematodo barrenador, Rhodophyllus similis. Básicamente este nematodo lo que causa es una destrucción del sistema radical. Entonces podemos observar las raíces necrosadas, el cormo también. Aparte de eso, la principal consecuencia de este nematodo es lo que es el anclaje de la planta y también la traslocación de nutrientes. Entonces, como las raíces se ven perjudicadas, la planta genera, por ejemplo, volcamiento, hay pérdida de un racimo, por ejemplo, si la planta está ya en cosecha. También puede generar racimos más pequeños. Por ejemplo, si se da la pérdida de una planta, entonces esto quiere decir que nos alarga el periodo de cosecha, por ejemplo. Este nematodo se encuentra presente en la mayoría de suelos bananeros de todo el mundo y no solamente en algunos lugares tenemos este problema, pero en otros lugares se encuentran otras especies de nematodos, ¿verdad? Como Pratylencus, Helicotylencus o Meloidogine. Pero básicamente este estudio casi que lo estamos enfocando en lo que es el Rhodophyllus similis. Después tenemos lo que es el marchitamiento por Fusarium, es provocado por el hongo Fusarium oxysporum cubense. Básicamente esto lo que causa es una obstrucción del sistema de los haces vasculares, pero su vía de ingreso es la raíz. Entonces, por ejemplo, acá lo que obtenemos es haces vasculares obstruidos, una necrosis interna. Aparte de esto, también tenemos problemas en el cormo y se puede observar un marchitamiento generalizado de la planta. Algunas veces hay otro tipo de síntomas, pero el más común es este marchitamiento formando como una falda en la planta. Existe una relación entre estos dos patógenos debido a que ambos se encuentran en el suelo. Entonces nos podemos preguntar si existe una interacción o no. Entonces en este caso, primero que todo, quisiera dejarles un poco claro lo que es la sintomatología la sintomatología, que es el daño por nematodos en raíces y en cormo y el daño por Fusarium en raíces y en cormo. Entonces, por ejemplo, lo que es el daño por nematodos, básicamente lo que se puede observar en la raíz es como un agrietamiento o como unas lesiones en la raíz, ¿verdad? A nivel superficial. De igual manera, en el cormo también se puede observar, entonces vemos como una necrosis en el cormo, pero es de la parte externa hacia adentro. Entonces vemos como el daño del nematodo es superficial. Además que en el nematodo se encuentra ahí dentro, ¿verdad? La mayoría de su ciclo lo cumple dentro de las raíces de la planta. Luego, por otro lado, los daños por Fusarium. Por ejemplo, en las raíces se puede observar como un estrangulamiento en la raíz. Entonces, no es como el del nematodo, que es un poco más superficial. Y luego en el cormo se pueden observar estos daños, que son no como de afuera hacia adentro, sino se encuentra distribuido en todo el cormo. Entonces, estos son cortes transversales de un cormo y se ve por dentro como hay unas pintas, y esas pintas son los haces vasculares que ya están obstruidos, ¿verdad? por las estructuras del hongo. Eso que les quería mostrar ahí es, por ejemplo, un haz vascular que está obstruido y se ve como él va como migrando hacia arriba, por ejemplo. Ahí donde se ven. Entonces es muy interesante este daño porque es muy característico de Fusarium. Entonces, por ejemplo, el de nematodos es más superficial. Acá tenemos, por ejemplo, un daño de raíz de una planta que tenía problemas de nematodos y también Fusarium. Entonces, por ejemplo, se puede observar con las flechas rojas el daño por Fusarium. Lo vemos que es interno, o sea, prácticamente eso va a llegar a obstruir un haz vascular. Y luego el de nematodos, que es más superficial, ¿verdad? Está por fuera. Me di la tarea de hacer como una revisión de literatura de qué se ha estudiado acerca de esta interacción o qué se sabe hasta el momento. Entonces, por ejemplo, la cita más antigua que encontré fue en 1900
1958. De hecho, había una de 1957, pero no logré accesarla. Pero en esta publicación se citaba. Básicamente acá dice que las plantas de banano Gros Michel se veían más seriamente afectadas cuando el Rhodophyllus similis está añadido al suelo. Luego, en 1959, decía que la incidencia de Fusarium en banano Gros Michel era el doble cuando estaba la presencia de Rhodophyllus similis. Después, en 1960, este investigador descubrió algo muy interesante, que por ejemplo hubo una suplantación de resistencia en un cultivar. Entonces eso es algo sumamente importante porque vemos que la presencia de nematodos incluso puede hacer que variedades que eran resistentes pueden volverse susceptibles con la presencia de este nematodo. Luego, en 1987, otros investigadores también confirmaron que el porcentaje de raíces dañadas, por ejemplo, fue de 10 veces más cuando se encontraba presente Rhodophyllus similis, o ambos patógenos, ¿verdad? Después, en 1991, estos autores indicaron que estas asociaciones no son obligadas, o sea, que no dependen tampoco de la especie de nemato. Quiere decir que no solamente si está Rhodophyllus y Fusarium va a suceder esto, sino que también puede estar Meloidogine, Helicotylencus, Platylencus, o sea, todos los nematodos. Entonces, esto es algo muy importante también. Después, por ejemplo, en 1998, aquí vemos un caso de Meloidogine incógnita, por ejemplo, cómo el daño en colmo fue mayor cuando se encontraba presente el nematodo. Después, en 1999, también dice que la incidencia y severidad del marchitamiento por Fusarium en ese cultivar, Nahangut, incrementó en presencia de Rhodophyllus similis. Entonces vemos cómo no solamente con Gros Michel, también se puede dar con otros cultivares. Por ejemplo, aquí vi que ustedes tienen manzano, por ejemplo. Manzano es un cultivar que es sumamente susceptible a raza 1 también. Investigaciones más recientes, por ejemplo, en el 2003, se relacionó lo que era el marchitamiento por Fusarium con nematodos nuevamente. En el 2004 indicaron que, por ejemplo, el Rhodophyllus similis se encontró muy frecuentemente asociado a Fusarium, o sea, en lugares donde estaba infestado de Fusarium hacían muestreos de nematodos y encontraban que ese nematodo estaba presente. En el 2007 y 2011 se encontraron estas otras publicaciones que dice que cuando Fusarium está presente en el suelo hay una reducción de nematodos o de la diversidad de nematos. Esto sería bueno estudiarlo para ver a qué se debe. Después, más reciente todavía, en el 2013, la incidencia y la severidad del marchitamiento por Fusarium, de igual manera, cuando se hicieron inoculaciones simultáneas de Fusarium y Rhodophyllus, pues ahí se determinó que de igual manera incrementaba la severidad. En el 2014, dos publicaciones salieron, una que ya confirmaba la interacción positiva entre ambos patógenos y la otra que decía que la resistencia de gran enano no se veía afectada por la presencia de los nematodos. Sin embargo, en el 2017, nuevamente otros autores indican que Rhodophyllus similis puede causar suplantación de resistencia en variedades resistentes a Fusarium y puede incrementar la severidad en variedades que son susceptibles a Fusarium. Y por último, en el 2018, en los tratamientos Fusarium nematos, cuando estaban ellos dos, se presentaron los índices de severidad interna y externa más altos. Entonces, ¿por qué es que se desconoce tanto del tema? Acá podemos ver unas 18 publicaciones aproximadamente que son antes de 1960 hasta el 2018. Entonces, uno de ellos es la accesibilidad a la información. Por ejemplo, pudimos ver que un 56% eran publicaciones que tenían acceso restringido, o sea, que pertenecían a bases de datos, por ejemplo, que necesitaban un código de acceso, por decirlo así. Un 44% eran de acceso libre. Después, la parte del idioma, muy importante, un 94% de las publicaciones estaban en inglés, un pequeño porcentaje en portugués, un 6%, y un 0 en español. Entonces no tenemos publicaciones de este tipo en idioma español, entonces es muy interesante ver esto. Y luego, en la época de publicación, esto quería mostrarles, es algo muy interesante, que por ejemplo, antes de 1960 se dieron unas investigaciones, luego existió como un vacío en las publicaciones, debido a que perdieron el interés por investigar en Fusarium,
debido a que fue la introducción del cultivar Cavendish, que era resistente. Entonces, en este caso, pues se dejó de investigar y ya luego, después de los 90, como podemos ver ahí, ya empiezan a incrementar nuevamente las investigaciones. Entonces, esta investigación que hemos realizado en Corbana, bueno, hemos investigado en síntomas, pero principalmente en esto, que es la interacción, ¿verdad?, con otros patógenos. Nosotros nos planteamos como hipótesis, pues lo que estaba, ¿verdad?, que la incidencia y severidad del marchitamiento por Fusarium aumenta en presencia de Rhabdophilus similis. Nos pusimos como objetivo general evaluar la interacción entre Fusarium y Rhabdophilus en la expresión del marchitamiento. Entonces, a continuación les voy a presentar brevemente lo que fue la investigación que realizamos. Primero que todo, utilizamos plantas de banano Gros Michel, que es un cultivar susceptible, que lo tenemos allá en Costa Rica. Utilizamos suelo sin esterilizar, en macetas. Teníamos 8 repeticiones por cada tratamiento, o sea, 8 plantas en cada tratamiento. Hicimos una aclimatación de las plantas durante 5 semanas y luego realizamos inoculaciones de 2 aislamientos diferentes de Fusarium. Inoculamos 2 aislamientos debido a que muchas veces todos los elementos no presentan la misma agresividad, por decirlo así. Entonces utilizamos 2 para darle más robustez a la investigación. Los tratamientos fueron estos. El tratamiento 1 fue solamente inoculaciones con Rhabdophilus similis. El tratamiento 2 y 3 fueron inoculaciones con el aislamiento 1 de Fusarium y el aislamiento 2 de Fusarium. El 4 y el 5 fueron inoculaciones de Rhabdophilus más Fusarium con el aislamiento 1 y Rhabdophilus más Fusarium el aislamiento 2. Y luego un testigo absoluto sin inoculaciones de ningún tipo. Para hablarles sobre las inoculaciones, primero que todo, se realizaron las inoculaciones primero de Rhabdophilus similis. Eso se realizaron, se hizo una extracción de nematos. Nosotros tenemos allá un laboratorio de nematología. Ellos utilizan una reproducción de nematos y lo que hacen es tomar las hembras y se hacen las inoculaciones. Debido a que las hembras es el estado más infectivo del nemato, por eso es que se escoge así. Se inocularon en la base de la planta 500 hembras por pote. Después de esto, 4 días después, se realizaron las inoculaciones con Fusarium, a una concentración de conidios ya determinada. Esas inoculaciones se realizaron en la base de la planta de igual manera. Y luego de esto, se empezaron a evaluar lo que eran síntomas externos e internos. Entonces, se hicieron 2 tipos de evaluaciones. Primero, durante el experimento, y luego, al finalizar el experimento, se hizo un muestreo destructivo. Entonces, durante el experimento, primero que todo, se midió lo que era la incidencia, el porcentaje de incidencia. Esto quiere decir las plantas que empezaban a mostrar síntomas, ya que estaban enfermas. Entonces, se empezaron a contabilizar las plantas por tratamiento que ya mostraban síntomas. Después, lo que fue el periodo de incubación. Este periodo de incubación se empezó a tomar después de que ya el 50% de las plantas de cada tratamiento se encontraran enfermas. Esto para hacer como más representativo esto. Después, en la parte de síntomas externos, se evaluó por medio de una escala, que ahorita se los voy a enseñar, y lo que evaluamos eran los síntomas externos como marchitamiento, abertura de pseudotallo y otros. La parte después del muestreo destructivo se realizó un corte transversal del cormo y ahí lo que se hizo fue evaluar la parte interna. Entonces ahí les dimos un porcentaje de necrosis de la parte interna del cormo y le pusimos un grado. También realizamos un conteo de nematos en 100 gramos de raíz. Las escalas que utilizamos son las siguientes. Esos son los síntomas de Fusarium principales. Entonces, como es tan diferente su sintomatología, algunas veces pueden mostrar, por ejemplo, malformación de hojas nuevas, son hojas como más lanceoladas, hojas pequeñas, muy diferentes a las hojas normales de una planta. Después también tenemos esta clorosis y necrosis del tejido. Entonces, por ejemplo, es un amarillamiento que va desde los bordes hacia adentro de la hoja. Se presenta mucho. Después también tenemos lo que es la malformación deformación y agrietamiento del pseudotallo. Algunas veces hay plantas que pueden mostrar como una deformación en el tallo, pero es a razón de que la planta está tratando de eliminar la enfermedad, que están los haces vasculares. Y por último tenemos el marchitamiento, que es para nosotros el síntoma más agresivo de la enfermedad, debido a que casi un
90-100%, las plantas que presentan marchitamiento mueren a los pocos días. En cambio, los otros síntomas, la planta puede estar combatiéndola y aparentar que se está recuperando, pero en realidad ella sigue enferma. Estos otros síntomas son los síntomas internos del cormo, entonces en eso nosotros realizamos el corte transversal y vemos ahí el porcentaje de necrosis que tiene y le asignamos un grado de igual manera. Con base a todas estas evaluaciones, luego lo que hicimos fue estos resultados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es la incidencia de síntomas externos, o sea, la evaluación que hicimos externa de la planta. Estas evaluaciones las realizamos cada 3 días aproximadamente. En la parte de abajo tenemos lo que fue en los días después de la inoculación con Fusarium y en la otra parte tenemos el porcentaje de incidencia, es decir, cuando las plantas ya empezaron a mostrar síntomas. Entonces, por ejemplo, las líneas rojas son los tratamientos que tenían ambos patógenos y las azules o celestes son las que tenían solamente los aislamientos de Fusarium. Entonces ahí, por ejemplo, en este gráfico ya nosotros podemos ver una diferencia que existe entre las plantas que fueron inoculadas con ambos patógenos y las que fueron inoculadas solamente con Fusarium. Por ejemplo, acá a los 63 podemos ver algo muy interesante que fue que el 100%, digamos, las plantas que tenían ambos patógenos inoculados tuvieron incidencia de un 100 y un 88%, o sea, casi todas las plantas estaban enfermas ya. En cambio, cuando fueron inoculadas solamente con el Fusarium, tuvieron incidencia un 25%, o sea, una cuarta parte apenas de las plantas se encontraban enfermas a los 63 días. Después, lo que fue la severidad de síntomas externos, o sea, la escala que utilizamos. Entonces acá podemos observar de igual manera cómo existe una diferencia entre los tratamientos que fueron inoculados con ambos patógenos, un 72 y un 48% de lo que fue la severidad, comparado con un 8 y un 5% de lo que fue solamente inoculados con Fusarium. Entonces aquí de igual manera podemos ver una diferencia que existe entre la interacción entre estos patógenos y cuando está el patógeno solo. Acá tenemos un juego de fotografías para explicarles un poco cómo fue la parte de la severidad externa. Por ejemplo, esas fotografías son de los tratamientos que fueron inoculados solamente con los aislamientos de Fusarium. Y acá tenemos los aislamientos que fueron inoculados con ambos patógenos. O sea, entonces vemos claramente cómo existe una diferencia, o sea, los síntomas muchísimo más severos cuando se encuentra presente el nematodo. Acá tenemos otro gráfico que es la parte de la severidad interna en el cormo. Entonces, por ejemplo, de igual manera vemos como hubo una necrosis mayor en los cormos de los tratamientos donde estaban ambos patógenos que en los que se encontraban solamente Fusarium. Entonces vemos cómo existe ahí una diferencia. Y después la parte del conteo de nematodos en raíz. Por ejemplo, acá lo que tenemos es los tratamientos que se inocularon con Rhabdophilus pues tienen mayor cantidad de nematodos, pero los que se inocularon Rhabdophilus Fusarium tienen una menor cantidad de nematodos. Entonces esto tal vez podemos atribuírselo a que Fusarium puede ser que esté secretando algunas sustancias que al nematodo no le gusten, o puede ser defensa estructural de la planta ya propiamente por la presencia de los patógenos, pero sin embargo sí podría ser estudiado. Ahí vimos en la literatura que decía que la presencia de Fusarium disminuía las poblaciones de nematodos, entonces tal vez puede estar relacionado con esto también. Esta otra parte es como un resumen de resultados. Acá lo que tengo es el periodo de incubación en días, que es las barras verdes. Entonces, por ejemplo, veamos como Fusarium y Rhabdophilus en el periodo de incubación, cuando se encuentran juntos, tienen periodos de incubaciones casi que la mitad de lo que tiene el Fusarium solo. Por ejemplo, 32 y 44 días comparado con 63 y 62 días. El periodo de incubación es cuando el 50% de las plantas se encontraban enfermas, o sea, a los 32 días y a los 44 días ya la mitad de las plantas con Fusarium y nematodos ya se encontraban enfermas, mientras los otros pues requirió más tiempo para que se empezaran a enfermar. También la incidencia de síntomas internos y externos vemos que es un 100% prácticamente en los que fueron los aislamientos inoculados con ambos patógenos, a diferencia de un 50 o 75% que fue los aislamientos inoculados solamente con el patógeno, solamente con Fusarium. Como conclusiones de este estudio, por ejemplo,
Tenemos que el periodo de incubación en presencia de Rhabdophilus similis, el periodo de incubación de Fusarium en presencia de Rhabdophilus similis, pues se acorta. Aparte de eso, en la incidencia y la severidad del marchitamiento por Fusarium aumenta, o sea, es decir, las plantas se enferman más rápido y los síntomas son más severos. Y aparte de eso, bueno, se demuestra que Rhabdophilus similis predispone a las plantas a la infección por foco. Después quisiera mostrarle como unas conclusiones de la parte de la literatura que se revisó. Por ejemplo, una muy importante, que Rhabdophilus similis puede provocar suplantación de resistencia en cultivares resistentes ya raza 1. Otros estudios confirman que existe una interacción, ¿verdad? Ya está confirmado que existe una interacción entre estos patógenos. Y otro muy importante, que esta interacción no depende de la especie del nemátodo, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Y no es obligada. Y a pesar del aumento en la investigación sobre este tema, pues de igual manera se sigue teniendo un desconocimiento. Luego, como conclusiones generales de esta charla, pues tenemos que la interacción nematodos y Fusarium pues debe ser considerada dentro de las estrategias de combate del marchitamiento por Fusarium, y que el manejo integral de la salud radical y la sanidad radical y la salud del suelo son factores clave en el manejo de esta enfermedad, incluyendo raza 4 tropical. Y muchas gracias. Muchas gracias, Marilyn. Vamos a dar tiempo para una pregunta. Sí, por allá tenemos una pregunta. Sí, doctora, buenas tardes. ¿En qué radica la importancia del trabajo realizado en trabajar con Gros Michel y no trabajarlo con la variedad Cavendish? Bueno, en este caso nosotros utilizamos plantas de Gros Michel debido a que estamos trabajando con raza 1. Entonces, para poder mostrar la sintomatología y toda la interacción, tuvimos que utilizar ese cultivar, debido a que nosotros no tenemos raza 4 en el país, ni tampoco se nos permite tenerlo ahí ni para investigación. Entonces, por eso fue que lo utilizamos. Sí, la pregunta era más porque pues lo que más se produce pues es Cavendish. Sí, Cavendish era es, nada más por eso. Sí, es el que más se produce, de igual manera en Costa Rica, pero Cavendish es resistente a Fusarium, entonces no podríamos mostrar la sintomatología de igual manera. Y aparte de eso, bueno, la parte de nematodos pues sí es más susceptible que el Gros Michel, pero en este caso, para que se mostrara mejor la parte de la sintomatología de Fusarium, teníamos que utilizar Gros Michel o alguna que fuera susceptible. Ok, muchas gracias.